porque estamos celebrando a la Perla del Pacífico, desde luego. Nosotros que llegamos a todos los rincones del Ecuador, le queremos decir a Guayaquil, realmente felicitaciones por estos 490 años de fundación. Sabemos que están pasando lo bueno, que hay muchísimas actividades sensacionales que usted puede disfrutar y aprovechar para que este fin de semana, si usted se encuentra por allá en la Perla del Pacífico, vaya, coma delicioso, por ahí se paseen algunos rinconcitos que son realmente muy bonitos y que pues obviamente mostremos a esta ciudad tan sensacional al mundo entero y disfrutemos de su clima, su cultura, sus tradiciones y todo lo demás. Así que viva Guayaquil. Con este saludo y llenos de toda la alegría del mundo, nosotros le queremos decir a usted en casa, bienvenida, bienvenido un día más a Doctor 7. Como siempre nosotros le traemos aquellas cosas que usted necesita saber para que pueda llevar una vida más saludable. Quizás para que pueda responder a aquellas dudas que posiblemente están en su cabeza y que no tiene solución. Tranquilidad, que para eso nosotros estamos aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿eh? Hoy tenemos un temononón. Así que yo sé que usted quizás le mira a su esposo al lado y le dice, mi amor, posiblemente haya solución para eso que te preocupa. ¿De qué estamos hablando? De la alopecia. Así que, por favor, quédese con nosotros que hasta las 6 en punto estaremos conversando al respecto. Ya más adelante le voy a invitar a pasar al set a un médico especialista. No saben, súper conocido porque él sabe lo que hace y yo sé que a usted también le va a interesar lo que tiene que contarnos. Mientras tanto, ¿qué le parece si la primera invitación que le hago formalmente es saque su teléfono? ¿Ya lo tiene en la mano? ¿Sí? Muy bien, ahora vámonos a Instagram. Sí, claro, usted y yo tenemos una cita ya en @doctor con letra 7 en números .es, @doctor7.es. En esta plataforma digital, en Instagram, usted va a encontrar una cuenta llena de información. Tenemos de todo, tenemos tips, consejos, tenemos un resumen chiquito de algunas cosas que ya lo presentamos nosotros por acá. Tenemos salud veterinaria, salud familiar, tenemos muchísima información que usted no se lo puede perder. Lo mejor de todo este espacio es que usted lo puede compartir, lo puede comentar, le puede dar like y obviamente tiene que darle a seguir porque si no, no se va a enterar de todas las cosas chulas que hacemos. Y también en las historias ya lo tenemos puesto, el resumen y toda la programación para que usted vaya directamente si es que por ahí se perdió algo, ¿eh? Así que ya lo sabe. Ayer hablábamos en medicina veterinaria sobre la dermatitis crónica en los animalitos. Si es que por ahí su perrito se está rascando y demás, vaya, por favor, vaya. Y si no, ¿sabe dónde nos puede encontrar? En YouTube. Por supuesto, en YouTube está todo. Vámonos hasta YouTube, ¿le parece? Ok, ¿cómo nos encuentra en YouTube? En YouTube nos encuentra como Ecuador TV. Sí, así como lo escucha. Vaya y búsquenos, que ya está todo el resumen de toda la programación, no solamente de nuestro programa, sino de toda la parrilla informativa que tiene Ecuador TV. Así que vaya hasta Ecuador TV y allá se va hasta abajo y lo encontramos. ¿Lo vamos a ver en pantalla? ¿Será que sí? No, bueno, está bien. Listo, señoras y señores, con esto les doy la bienvenida. Yo soy Estefanía La Choco Garrido. A mí no me gusta estar solita, ¿eh? No me gusta estar solita, sobre todo porque este es mi ángulo. Este es mi ángulo y aquí es el ángulo de otra persona. Y yo le voy a invitar a que pase el día de hoy nuestro médico especialista tratante. Él es el doctor Gorky Espinosa. Él es cirujano plástico y hoy está gustoso de acompañarnos. Por favor, doctor, pase por aquí, por favor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Un gusto. ¿Qué dice, doc? Siéntese. Estamos en la casa. Buenísimo. ¿Cómo está, doc? Muy bien, Estefanía, y muchas gracias por este espacio para tratar este tema que es muy interesante. Doc, estamos hablando de algo que es bastante común y que impacta a hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, en realidad es algo que ahora se toma mucho más en cuenta, es mucho más frecuente. Hace mucho tiempo la alopecia era considerada una cosa como normal y nosotros siempre les decimos como mensaje, la alopecia no es normal. Es decir, cuando ya hay una pérdida de pelo, nosotros tenemos la posibilidad de mejorar, de evitar esta pérdida y de no llevar lo que nosotros llevamos como herencia, ir perdiendo el pelo y quedarnos calvos. Así que la alopecia tiene una solución. Doc, ¿por qué es tan importante hablar de la alopecia? Si es algo que normalmente nosotros lo vemos como que tan común, ¿realmente hay que prestarle atención a tiempo porque se puede solucionar? Sí, exactamente, esa es la razón. Nosotros podemos solucionar a tiempo la pérdida de pelo, esta alopecia, cuando tenemos un diagnóstico oportuno. Entonces, mientras más temprano es el diagnóstico, mucho mejor va a ser el resultado final en el tratamiento de una alopecia.
Ok, miren ustedes por qué les decía que se tienen que quedar con nosotros. Tenemos mucha información valiosa. Esto es algo que sí o sí nos interesa y nos interesa absolutamente a todos. Pero antes queríamos compartir con ustedes nuestra pregunta del día en nuestra Meditrivia para saber qué es lo que usted piensa, ¿le parece? Venga conmigo y entonces juntos la vamos a descubrir a continuación. Nuestra Meditrivia de hoy nos pregunta y nos dice: ¿a partir de cuántos cabellos perdidos al día se considera una caída anormal? ¿Más de 50, más de 100, más de 150? No sé porque no lo he contado, pero no me responda ahorita. Ya lo veremos a lo largo del programa para poder saber. Yo no sé, Doc, porque yo realmente no es que me ando contando el pelo que se me cae, pero sí es verdad que hay personas que de alguna manera como que pierden mucho el pelo. ¿A qué edad comienza a perder pelo la persona de forma significativa? Bueno, yo lo que quiero contarles un poco es de los distintos tipos de alopecia. Lo más frecuente que yo veo en mi clínica es la alopecia androgenética. Y esta alopecia androgenética es la que uno ve convencionalmente en la calle, el calvo común que uno ve. Esta es la más frecuente que yo veo en mi clínica. ¿Y cuándo empieza? En realidad puede empezar a edades muy tempranas. He tenido pacientes que empezaron a perder pelo a los 14 años y a los 23 ya no tenían ninguna posibilidad de tratamiento. Entonces, las edades no están determinadas exactamente. Lo que sí nosotros hemos visto es que esta condición se va presentando cada vez más temprano. Habrán algunos factores que afectan más y afectan menos y lo vamos a conversar después de nuestra primera pausa comercial. Así que yo le invito a que se quede donde está, póngase cómodo y si se levanta que sea solamente a traer algo para compartir en familia y se sienten a aprender sobre la alopecia y encontrar las soluciones que de seguro tendremos muchas. Quédese con nosotros, volvemos. Ya estamos de regreso en Doctor 7 y el día de hoy hemos tratado y estamos topando el tema de la alopecia. Nos acompaña el doctor Gorky Espinosa, él es médico cirujano plástico, especialista precisamente en estos temas y ya desde ahora nos vamos a meter de lleno en este tema. Así que, doctor, vamos a hablar de los tipos de alopecia. Hace un momentito me contaba que hay diferentes tipos de alopecia. ¿Qué le parece si lo revisamos en pantalla para que usted nos pueda ir ampliando un poco más la información? Claro que sí. ¿Esta alopecia de qué tipo es? Esta es una alopecia androgenética y se caracteriza por empezar con un afinamiento del pelo, como podemos ir viendo. O sea, el pelo normalmente va afinándose, afinándose, afinándose hasta cuando empieza a caer. Y esta es la característica presentación de una alopecia androgenética. Doctor, escuché la palabra afinar, es decir, que el cabello se vuelve cada vez más fino. Sí, el pelo se va haciendo paulatinamente cada vez más fino y eso es lo que le va caracterizando. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestros pacientes? Doctor, yo voy sintiendo que mi pelo se me va haciendo, de lo que antes era grueso, ahora lo siento como una plumita cuando lo toco. Esa es una de las condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta para poder acudir a una consulta. Ok, perfecto. Entonces, alopecia androgénica, ¿esta sería la más común? La que yo más comúnmente veo, sí, en mi clínica es la que más frecuentemente veo. ¿Esto es solamente para hombres o también en el caso de mujeres? No, las mujeres también tienen alopecia androgenética. De hecho, está ya en la estadística 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres en nuestro país tiene una alopecia androgenética. Wow. Sí. Okay, más adelante revisaremos las causas, pero veamos ahora los tipos, ¿le parece? Claro que sí. Este es otro tipo, ¿cuál sería? Ya, esta es una característica alopecia areata. La alopecia areata se presenta por una condición autoinmune, es decir, nuestro cuerpo no reconoce a nuestro pelo como propio y lo empieza a destruir y empieza a hacer estas características, formas circulares en nuestro cuero cabelludo y vamos teniendo varias zonas. El peligro de esta condición es que mientras más lesiones se van presentando, es más difícil el tratamiento, Estefanía. ¿Por qué se da este tipo de alopecia? Bueno, lo más habitual es por estrés. ¿Por estrés? Sí, pero también existe entre 2 a 3% de la población que puede tener una condición hereditaria también en cuanto a alopecia androgénica. Doc, pero entonces aquí me llega una duda. Hemos visto algo similar en temas dermatológicos, quizás por hongos. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, son dos cosas completamente distintas. Sí, la una es una condición autoinmune, entonces nuestro cuerpo empieza a atacar a nuestros propios tejidos, en este caso al pelo. En relación a la otra condición dermatológica, pues hay la presencia de un hongo y en eso se puede hacer un estudio para determinar la presencia de este hongo. Una vez que en este caso ocurre esto, ¿vuelve a crecer el pelo en el mismo lugar una vez tratado? Sí, el pelo puede volver a crecer. Yo les diría que el 95% de las personas tienen un crecimiento del pelo. En algunas condiciones ese pelo no regresa con el mismo color, sino aparecen unos mechoncitos blancos en la zona donde hubo esta alopecia. Ok. ¿También hombres y mujeres? Sí, también en hombres y mujeres. Y también se presenta muchísimo en niños.
Y de hecho eso es una de las condiciones que en los niños hace que haya un aislamiento. El niño va viendo que otro niño pierde el pelo y generalmente le dicen, no, eso me va a contagiar. Entonces, a estos niños los tienden a aislar justamente cuando se ven este tipo de lesiones. Entonces, hablando de alopecia, esta es la primera lección de que no importa qué edad tengamos, puede ser que llegue tempranamente o avanzada edad. Sí, los distintos tipos de alopecia se van a presentar en distintas edades. Okay. ¿Hay algún porcentaje entre los hombres y mujeres con el tema de la alopecia? Sí, claro. El 50% de los hombres antes de los 50 años y el 30% de las mujeres van perdiendo pelo. Entonces, 50%. 50% de los hombres y 30% de mujeres. Entonces, no estamos tan lejos. ¡Wow! ¿Sí? Pero quizás a la mujer tal vez podría ser que se disimula un poco más fácil, ¿será? Sí, en general, como la mujer tiene el pelo largo, es algo que se disimula mucho más. Pero se nota mucho más la persona cuando empieza a perder pelo. Justamente, las mujeres suelen decir, yo tapo la ducha cuando me baño. Wow. Entonces, esas son las condiciones que las mujeres van viendo. Ok, vamos avanzando. Tenemos otro tipo de alopecia que lo vemos y lo compartimos a continuación con ustedes en pantalla. ¿Esto es? Esta es el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una condición de pérdida de pelo que en realidad yo no le llamaría como una alopecia, sino que es la característica pérdida de pelo que uno la describe por el estrés. Entonces uno dice, tengo mucho estrés y siento que se me cae el pelo. Y ese es un problema, porque todo le empezamos a achacar al estrés. Las personas que van perdiendo pelo siempre dicen, doctor, lo que pasa es que yo tengo mucho estrés y pierdo pelo. Sí hay una caída de pelo por el estrés, y es el efluvio telógeno, pero tenemos que diferenciarlo de la alopecia androgenética, porque si nosotros retrasamos el tratamiento de la alopecia androgenética, pues nos quedamos sin pelo. O sea, estaríamos diciendo que, ejemplo, ¿no? Yo digo, no, es normal, estoy muy estresada, ya en 2 semanas se me acaba el estrés, entonces yo me aguanto y pienso que es únicamente por el exceso de preocupaciones y resulta que, oh sorpresa, no, era nuestro primer caso. Exactamente, eso es lo que va ocurriendo. Las personas generalmente le achacan la pérdida de pelo al estrés. O cuando pasó el famoso COVID, todo el mundo dice, no, lo que pasa es que a partir del COVID yo empecé a perder pelo, doctor. Pero no es eso. Esta persona tenía una alopecia androgenética que pudo haber incrementado, sí, por un efluvio telógeno dado por el COVID. Y este efluvio telógeno en el COVID se debía a 2 condiciones. Uno, el estrés orgánico que tenía la persona que estaba con la enfermedad, pero además el estrés psicológico que sentía, porque en ese momento COVID era sinónimo de muerte, entonces tenía mucho estrés psicológico. Doctor, ¿qué pasa con el estrés? El estrés nos afecta en todo, nos afecta la vida, la vista, el oído, en todos los órganos. Y ahora también en la piel y también en el pelo. ¿Qué es lo que hace el estrés? Sí, en el pelo hay que tomar una consideración importante. El estrés lo que va a hacer es quitar sangre de ciertos órganos para darles a otros. Por ejemplo, el estrés es una reacción en la cual yo tengo que correr o defenderme. Entonces, ¿qué necesito? Que mi corazón bombee buena sangre, tener mucha sangre en los músculos, en las piernas y en los brazos para defenderme. ¿Qué hace mi cuerpo? Quita sangre a la piel. Y como el cuero cabelludo es parte de la piel, ese pelo no va a tener nutrición por un determinado tiempo y vamos a tener una pérdida, pero que la diferencia es que este pelo sí se recupera. Cuando uno pierde pelo por estrés, es una pérdida momentánea y el pelo después se recupera, a diferencia de la alopecia androgenética. Ok, hablando precisamente de estructuras, veamos la estructura entonces aquí para que por favor usted nos pueda explicar un poquito mejor y así podamos todos entenderlo claramente. Entonces vamos a poner aquí la estructura precisamente de... esto sería la estructura del pelo, ¿verdad? Sí, bueno, este es un corte de la piel y ahí se ve un poco la estructura del pelo, se ve la nutrición del pelo, cómo van llegando los vasos sanguíneos desde la parte baja hacia el que nosotros le denominamos el bulbo piloso. El bulbo piloso es la unidad funcional del pelo, quiere decir que nuestros pelos se van regenerando a partir del bulbo piloso. Y después obviamente tenemos el pelo. Sí, yo me puedo acercar para mostrar un poquitín. La parte más importante, la unidad funcional es de esta parte de aquí abajo, que es más gruesita, es el bulbo piloso. Y ese es el que va a permitir que nuestro pelo vaya creciendo, que nosotros tengamos un recambio de pelo. Habitualmente nosotros tenemos que eliminar los pelos viejos y tener unos pelos nuevos. A partir de este es que se regenera nuestro pelo. ¿Cuándo es pelo viejo y cuándo es pelo nuevo? Bueno, esto ya depende un poco de la condición en la que nuestro pelo va pasando su fase de crecimiento. Nuestro pelo tiene una fase de crecimiento. Sí, nosotros mudamos de pelo. Y esa es justamente una de las cosas que uno ve y les llama la caída de pelo normal. La caída de pelo normal que nosotros tenemos en el día a día, y es parte de la trivia, ya la vamos a contestar, pero esta caída de pelo normal
se debe a un recambio de pelo. Nosotros mudamos ese pelo para tener un nuevo ¿Cada pelo. cuánto tiempo cambiamos de pelo? Bueno, depende. Esto viene codificado genéticamente y depende de cada persona. Una persona puede tener 4 años de crecimiento del pelo y allí mudar su pelo, y otras podrían tener hasta 6 años de crecimiento y allí empezar a mudar. Ok. Ok, a partir de esto, doctor, hombres y mujeres tienen exactamente la misma estructura. La no misma varía en estructura, nada. no varía en nada. La estructura es exactamente la misma. La forma en la que nosotros vamos teniendo las fases de crecimiento de nuestro pelo es exactamente en el hombre y la mujer. Sí, no hay ninguna diferencia. ¿Algo más que podamos decir de la estructura? No, básicamente que, bueno, nuestro pelo tiene un músculo, como nosotros vemos acá, el músculo piloerector, y es cuando uno dice, se me paran los pelos, siento la piel de gallina. Eso es justamente lo que está ocurriendo. El músculo piloerector empieza a actuar y nosotros sentimos esa condición, esa característica de los pelitos. Doctor, nosotros estamos hablando de cabello, ¿no? O sea, del Sí, cabello. Sin embargo, en directamente el el pelo. cuerpo también mudamos el pelito, los vellitos del Sí, cuerpo. todos los pelos de nuestro cuerpo tienen el mismo proceso de muda. La diferencia es que hay ciertos pelitos que son más cortos y van a cambiar en un tiempo más corto. ¿Qué le ¿Quiere? ¿Está cansadito? Vamos a sentar. No, bueno, pero sentémonos. Venga, Pasemos, vamos claro y que nos sí. sentamos, porque yo creo que aquí vamos a aprender bastante. Bueno, yo al menos siento que es un tema que, entendiéndolo mejor, estoy convencida de que quizás nuestros amigos televidentes también encontrarán la respuesta que están buscando. No sé si es que toda la respuesta es estética o más bien es médica. ¿Cuál es la respuesta a la alopecia que la gente suele buscar de primera mano? Lo que pasa es que son las dos condiciones importantes en esto. Yo empiezo a perder el pelo, empiezo a desesperarme porque veo que mi pelo se me cae en gran cantidad, pero adicionalmente la parte estética, la que yo veía mi pelo, que me lo puedo acomodar, que me puedo peinar, también se va perdiendo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que también haya una afectación emocional. Las personas que van perdiendo pelo van aislándose socialmente y adicionalmente empiezan a sentir mucha ansiedad. Entonces, no solo es la parte estética, no solo es la parte médica, sino también esta afectación emocional y psicológica que tiene la persona que pierde pelo. Y claro, tomando en cuenta lo que acaba de decir, que tal vez hay más preocupación, tal vez hay esa inseguridad, ese temor, ese tal vez no me van a aceptar como antes, ya no me siento tan canchera, tan canchero, genera más estrés. Y al generar más estrés empeora totalmente el cuadro, ¿o no? Exactamente, esa coexistencia, digamos, de una alopecia androgenética con un efluvio telógeno, de lo que habíamos comentado también, es algo que el paciente entra en este círculo vicioso. Estoy perdiendo mi pelo, me estreso, sigo perdiendo más y obviamente esto le empieza a generar mucha más desconfianza en cuanto a las interacciones sociales. Así que es muy importante el cuidado del pelo, no solo por la parte estética, sino por esta condición emocional que van sintiendo las personas. Después de pandemia, post-COVID, muchas personas decían durante la pandemia estoy perdiendo cabello y después se dice, tal vez es una idea o tal vez usted ahora nos va a corregir si es que no es así, pero después de pandemia se incrementaron tal vez las estadísticas con respecto a la pérdida de cabello. Sí, en realidad, como yo les había mencionado previamente, este estrés orgánico que sufrían las personas que padecieron COVID, adicionalmente seguido de este estrés psicológico, esta condición emocional en la que se ponían los pacientes por el COVID, porque era un sinónimo de muerte, hacía que haya una mayor caída de pelo. Y sí, en la consulta tuvimos muchos más pacientes en el post-COVID que tenían la caída por estrés del efluvio telógeno. Entonces, este efluvio telógeno también nosotros tenemos que establecer un tratamiento en función del tiempo que la persona lo va teniendo. Cuando nosotros hablamos ya del paciente como tal, ¿existe una edad mínima para poder acudir a tal vez buscar un tratamiento para la alopecia? No, yo siempre considero que la persona que va perdiendo pelo tiene que acudir a una consulta inmediatamente para poder encontrar cuál es el mejor tratamiento según la edad que tiene, según el diagnóstico que nosotros damos. Obviamente hay pacientes que si son muy jóvenes, nosotros no vamos a poder empezar un tratamiento con medicación, pero va a llegar un momento en el que nosotros sí podamos ir incorporando medicamentos en estos pacientes. Entonces, lo ideal, sí considerar la edad, considerar el diagnóstico del paciente para poder tener un tratamiento de elección para cada caso. Cuando las personas son muy jóvenes, cuando son niños, por ejemplo, están en la etapa de crecimiento, ¿tenemos que esperar a que terminen de desarrollarse para luego poder tal vez tomar decisiones? Bueno, en el caso de una alopecia androgenética nosotros no la vamos a tener en los niños, empiezan a partir de la adolescencia, a partir de la pubertad, pero en los casos de pérdida de pelo, por ejemplo, la alopecia areata que nosotros teníamos y que yo les había mencionado que los niños también la van teniendo, no, ahí se puede empezar un tratamiento apenas tenemos ya esta condición. Tenemos una pregunta de
nuestros amigos televidentes que ya empiezan a escribirnos, así que yo le invito, por favor, no se olvide de dejarnos todas sus dudas a través del 099-529-3016. Si no lo apuntó, lo digo nuevamente para que lo apunte y nos guarde. Número de Doctor 7 para todas las preguntas que usted tenga. 099-529-3016. La pregunta dice: saludos, doctor, desde Ambato. Tengo un primo que a los 8 años, de la noche al día, apareció sin cabello, sin cejas y sin pestañas. Le dijeron que espere a la adolescencia. Sigue con alopecia y han pasado ya 9 años. ¿Quiere decir que nunca habrá tratamiento ni podrá volver a tener pelo jamás? ¿Qué pudo haber sido? Bueno, por la descripción que me da básicamente, y esto sin haber examinado al paciente, básicamente por los datos que me aporta, podría tratarse de una alopecia areata universal, en la cual se pierde el pelo de la cabeza, el pelo de las cejas y de varios lugares. Entonces, suelen ser casos de muy difícil tratamiento cuando ya hay una alopecia areata universal. Se puede, cuando hablamos de alopecia, hablamos del pelo en cualquier parte del cuerpo. Aquí hablaban de las cejas, de las pestañas. ¿Es así? Exactamente. En el caso de la alopecia areata se puede presentar en distintos lugares. En la barba, en las cejas, en la cabeza. Las pestañas también pueden caer. Entonces, esa es una de las características de esta alopecia areata universal. Y cuando empieza, es realmente muy difícil en su tratamiento. ¿Cuánto tiempo de tratamiento necesitaríamos como para que comencemos a ver cambios? Porque la gente ahora, bueno, la gente, me incluyo en el grupo, nos gustan las cosas como muy para allá. O sea, para ayer ya es tarde. Sí, exactamente. Bueno, los pacientes habitualmente lo que buscan es eso. Hoy me hacen el tratamiento y mañana quiero tener el pelo y que me haya crecido un montón. Va a depender de cada caso. Digamos que una alopecia areata, si yo tengo una lesión pequeña de una alopecia areata, probablemente en unos 3-4 meses tenga resuelta la situación. Una alopecia androgenética sí va a depender de la extensión que tenga y de cuáles sean las condiciones del pelo en el momento de la consulta. Entonces, importantísimo, cuando nosotros detectamos un afinamiento del pelo, cuando tengo además antecedentes en la familia y cuando ya empiezo a notar que hay mucha caída de pelo, tengo que acudir inmediatamente a una consulta porque el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano va a hacer que tengamos un mejor resultado estético a la postre. Doctor, acaba de hablar acerca de si es que tenemos antecedentes en la familia, es decir, es hereditario. Sí. ¿Qué pasa si mi padre es calvo y no tiene hijos varones? ¿Yo podría heredar esa calvicie? ¿La calvicie se hereda independientemente si es hombre o mujer? Sí, sí, independientemente si es hombre o mujer, la alopecia areata es hereditaria, quiero decir, la alopecia androgenética es una condición hereditaria y en la alopecia androgenética no importa si es que es hombre o mujer. Esto no significa que todos los miembros de la familia lo van a tener. Quiere decir que si es que yo tengo ya un antecedente familiar y empiezo a tener una pérdida abundante de pelo, debo tomar en consideración para ir a una consulta, porque esto puede ser un indicativo de una alopecia androgenética. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen: hola doctor, hola Choco, hello, ¿cómo les va? Tengo 27 años y cuando yo era mucho más joven, porque todavía está joven, usted tranquila, yo sentía que mi cabello era más grueso y tenía mayor cantidad. Hoy no estoy calva, pero siento que sí tengo menos cabello. ¿Tendría que preocuparme? ¿Qué podría hacer? Bueno, lo ideal es acudir a una consulta porque en el diagnóstico nosotros necesitamos evaluar las condiciones del pelo, las características, y hacemos un estudio también que se llama tricoscopía, en el cual a través de una cámara vamos a poder ver la calidad del pelo, la condición del pelo, vamos a examinar el cuero cabelludo y podemos indicar si es que en realidad requiere hacer un tratamiento o no, y si es que la condición amerita un poquitín de preocupaciones. Siempre hay soluciones para la pérdida de pelo. Las mujeres nos echamos de todo en el pelo, doc. No sabe, o sea, es una cosa de que hoy me pinto, mañana me aliso, después me pongo... Este tipo de tratamientos que tienen químicos y demás, de alta peluquería y demás, ¿podrían estar afectando a la alopecia? No, a ver, un tratamiento adecuado para el pelo, para yo mejorar la condición, para lucir mejor, no tiene por qué afectar y generar una pérdida de pelo. Pero sí es importante que se considere también algunas cosas. Los tratamientos que uno hace que no son los convencionales, sino los tratamientos caseros para cuando empiezo a perder pelo, no son la mejor alternativa. Las personas pasan varios años antes de consultar y claro, en eso las mujeres nos ganan un poco. El 30% de las mujeres que empezaron a hacer un tratamiento casero van al médico. Inmediatamente, ya cuando lo probaron y empiezan a ver que no funciona, entonces solo el 30% no acude. Pero en los hombres el 54% sigue manteniéndose por más tiempo hasta perder pelo
y allí es realmente cuando se preocupan y acuden. Dio en el clavo, tratamientos caseros. ¿Qué no escuchamos? Si usted se mete a Instagram, a TikTok y demás, hay de todo. Que ponte en el cabello el romero que lo fortalece, lávate el cabello con pelo de choclo, que eso te deja más hermoso el pelo y cosas así. Realmente que póngale los dientes de ajo, exprímale una cebolla. ¿Qué no he escuchado? Realmente los tratamientos caseros en algo podrían ayudar a tal vez retrasar o fortalecer de alguna manera el crecimiento. No, no, para nada. En realidad yo siempre digo que si es que esto estaría funcionando, yo no estaría sentado atendiendo a los pacientes y me dedicaría a sembrar romero, a sembrar cebolla y poder tener mejores resultados con los pacientes. Pero no, penosamente no funcionan y ese es el problema, que nosotros cuando hacemos tratamientos caseros seguimos retrasando un tratamiento que de verdad nos puede beneficiar. ¿Cuánto tiempo ocurre desde la primera vez que tal vez comienza a presentarse un tema ya médicamente diagnosticado de alopecia hasta que una persona podría quedarse calva? ¿Es un proceso que dura semanas, meses, años? Sí, bueno, habitualmente una pérdida de pelo va a durar varios años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la severidad va a depender también de cómo se va presentando en cada persona. Hay personas que tienen una mayor sensibilidad a tener una pérdida de pelo por alopecia androgenética y otros que no. Entonces, no existe una regla matemática que diga en este tiempo voy a terminar de perder el pelo, sino que la severidad de cada caso es lo que va a hacer que el pelo se siga perdiendo más rápido o menos. Pero también hay condiciones como las que habíamos hablado previamente. Personas que tenían alopecia androgenética durante el COVID tuvieron una caída mayor y allí empezaron a notar mucho más esta pérdida de pelo y la tomaron en consideración. Quizás hay algún porcentaje mayor en el en el color de cabello, es decir, las personas rubias quizás son más propensas del cabello negro, el castaño, las personas que tienen el cabello rojo, o es que eso es independientemente de cualquier color. Sí, es independiente del color del pelo, es independiente de la raza. Esa es una pregunta que me hicieron también a mí y me decían, yo no he visto una persona indígena que tenga pérdida de pelo. Y yo les dije, yo tengo en el consultorio pacientes indígenas, pacientes de Otavalo que penosamente por sus condiciones culturales no querían someterse a un trasplante capilar, que eso lo hacemos en nuestra clínica, pero decidieron optar por un tratamiento para mejorar la calidad y la condición de su pelo y eso les está ayudando a superar esta pérdida de pelo que tenían. No tiene que ver género, no tiene que ver edad, no tiene que ver raza, no tiene que ver absolutamente nada. Son varios los factores que nosotros el día de hoy hemos abordado. Antes de irnos a la pausa comercial, yo quisiera que nuestros amigos televidentes tuvieran una respuesta rápida de, hey, preste atención porque estos serían los primeros indicativos de que tiene que ir a consulta. Indicadores. 1, si es que tengo un antecedente familiar, es importante considerarlo, no siempre lo podemos encontrar. 2, el afinamiento del pelo, si yo siento que mi pelo ya no es grueso, es como una pluma cuando lo toco. Y 3, que yo empiece a evidenciar que la caída del pelo ya pasó de ser la convencional que veo en el día a día y aumentó en cantidad. Esos son los factores más importantes para acudir inmediatamente a una consulta. Bueno, yo me quedo con varias dudas, así que nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con esto y mucho más. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, nos puede hacer llegar a través del 099-529-3016. Hoy hablamos de alopecia junto al doctor Gorky Espinosa. Ya volvemos. Nos gusta mantenernos cerca de usted y gracias por permitirnos en esta tarde acompañarle una vez más con temas médicos de su interés. Hoy hablamos de alopecia, tenemos a un médico cirujano que en cortes comerciales estábamos conversando porque realmente es un tema fascinante, el tema de la alopecia. El doctor Gorky Espinosa, gracias por acompañarnos una vez más. Hablábamos hace un ratito de qué tenemos que contemplar a la hora de decidir ir a una consulta. Ahora, ya en consulta nos encontramos con varias historias. No solamente es el tema de estoy perdiendo el pelo, sino el impacto emocional que genera en las personas. ¿Cómo se trabaja eso en consulta? Bueno, esta es una cosa que realmente uno tiene que buscar la empatía con el paciente, porque eso es muy importante. He tenido en consulta, y eso es lo que hablábamos hace un momento también tras cámara, que tuve una paciente que me decía que ella estaba pensando suicidarse, incluso por la pérdida de pelo que tenía. Ese fue un impacto emocional para ella muy importante. De manera que lo que esta paciente buscaba era ser escuchada y también que se encuentre una solución, un diagnóstico. También me contó que ella había ido ya a otras consultas médicas en las cuales le habían dicho que era una pérdida por estrés. Y es lo que yo mencionaba previamente. Esta pérdida por estrés nosotros la hemos normalizado. Es algo muy común decir yo pierdo el pelo por estrés, yo vivo estresado. Pero no, lo ideal es tener un diagnóstico oportuno. En este caso que yo les comentaba, la paciente tenía una alopecia androgenética y al saber que tenía
un tratamiento y que nosotros podíamos ayudarle, se quedó más tranquila y se disipó esa idea que tenía ella de un suicidio. ¿Todas las clases de alopecia tienen solución? Sí, todas tienen una solución cuando nosotros hacemos un diagnóstico oportuno. Ok, entonces es importante entender que el tiempo puede marcar la diferencia. Si lo hacemos tempranamente, posiblemente tendremos mejores resultados que si lo hacemos ya pasado cierta etapa de la alopecia. Exactamente, el diagnóstico oportuno. Yo apenas siento que estoy perdiendo pelo, tengo que acudir a una consulta. Muchas personas que tienen familiares con pérdida de pelo inmediatamente me responden a mí en la consulta: bueno, doctor, yo le asumí, no me preocupa mucho. Pero yo siempre les digo, entonces, si no le preocupa, ¿por qué vino a la consulta? Claro. Y esa es una realidad. Sí, siempre en nuestro interior sentimos que nos está preocupando muchísimo esta condición, pero no lo queremos decir públicamente, o porque tenemos respeto a nuestro abuelo, a nuestro padre que perdieron pelo, o porque básicamente no queremos que nos cataloguen como, en algunas ocasiones los pacientes me han dicho, que son afeminados porque van a una consulta para pelo. Entonces, todos estos estigmas que la sociedad va encontrando a través del pelo son los que van frenando a las personas para que acudan a una consulta. Y hay que dejar de lado esto e ir. Uno es mejor recuperar su pelo que quedarme sin pelo. Es importante que también entendamos que tenemos que hacer lo que nos hace bien a nosotros, sin hacer daño al resto, obviamente. Pero si es que hay algo que a usted en casa le hace sentir feliz, le hace sentir segura, le hace sentir seguro, le hace sentir que se ama más, que se acepta más y mejor, entonces, ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no ir con un doctor especialista para que me pueda sacar de dudas, incluso para entender mejor qué es lo que me está pasando? Sí, exactamente. Incluso para saber si lo que yo estoy teniendo es una pérdida de pelo por estrés, es mejor que me lo diga una persona que está todo el tiempo tratando estas condiciones a que yo siga asumiendo que es por estrés. Entonces sí, lo mejor, una consulta oportuna, y tenemos un tratamiento oportuno, mejor resultado. Hablemos de cifras, hablemos de estadísticas. Hay un estudio que se realizó en un hospital aquí en el Ecuador. ¿En qué hospital se realizó este estudio y qué nos dice la estadística? Sí, nosotros estábamos investigando sobre un estudio en el Hospital Carlos Andrade Marín, y lo que mencionan es que en la última década se encontró que hay un incremento en cuanto a las personas que van perdiendo el pelo más jóvenes, es decir, 25% más de personas de entre 25 a 30 años empezaron a perder mucho más del pelo por alopecia androgenética. Entonces, va incrementando la cantidad de personas que tienen un diagnóstico de alopecia androgenética. ¿Pero por qué es esto, Doc? Bueno, un poco tiene que ver también con esta infravaloración que tenemos nosotros de estadística, porque el paciente no va a una consulta. Entonces, estamos perdiendo un montón de información de las personas que están perdiendo pelo, pero que no lo podemos tener a mano, esta información, porque la gente no acude a la consulta, básicamente por lo que les venía mencionando. Siempre le estamos adjudicando esta pérdida de pelo a otra causa, pero no a la que de verdad estamos teniendo. Hay un tema y una presión social muy fuerte detrás de la alopecia. Hay un tema y muchos mitos y quizás muchos juzgamientos con respecto a la alopecia, y tal vez es el temor el que impide que el paciente acuda. Sí, pero yo creo que este temor que les mantiene todavía sin acudir a una consulta es el que les perjudica. Claro. ¿Por qué? Porque le empiezan a hacer bullying a una persona porque empieza a perder pelo. Entonces, de hecho, había un chiste que decía, no tienes ni un pelo de tonto porque todos se te han caído. Básicamente empiezan a molestar. Y parece montón, inofensivo, ¿no? Claro, parece. Pero estas bromas reiteradas en las personas les van afectando. Pero las personas se van quedando aisladas por esto y no buscan ayuda, y eso les sigue perjudicando mucho más. Porque si no encuentran una solución y no hacen algo para mejorar su condición, pues van a seguir siendo víctimas de estas burlas. ¿Es posible que tal vez en casa, sin darnos cuenta, estemos utilizando productos que nos están dañando la raíz de nuestro pelo y demás, y por eso se caiga el cabello? No, en realidad los productos cosméticos que nosotros utilizamos en casa no tienen la posibilidad de penetrar la piel. Están diseñados básicamente para quedarse en la superficie, de manera que afectar al bulbo piloso, que nosotros vimos la imagen hace un momento, llegar a afectar, en realidad deberían haber dañado primero la piel como para poder penetrar a ese grado y afectar al bulbo piloso. Entonces no. Eso de que no te pongas gel porque te vas a... Mentir. Sí, ese es un mito. Falso. Bueno, es un póngase mito. Nomás libremente, Tranquilos. póngase nomás. Sí, usen un buen gel, pero no les va a afectar. Ok, vamos a responder algunas dudas. Nos dicen, buenas tardes, antes tenía bastantes pestañas, ahora me veo y están muy poquitas y se me caen cuando me lavo la carita. ¿Qué podría ser? Y bueno, en la condición de las pestañas también, las pestañas nuestras van teniendo un recambio.
pero van a depender también del trato que nosotros les damos. Sobre todo si es que está pasando esto en una mujer, el hecho de ir rizando las pestañas, que usan instrumentos, que cucharas, que cosas así, van deteriorando la calidad de la pestaña y van haciendo que tenga una mayor caída. Entonces, están generando un daño en la pestaña. Y también estas condiciones pasan en el pelo, en las que se llaman alopecias por tracción. Entonces, las personas que tienen peinados muy ajustados... La cola de caballo que nos encanta, chicas. Sí. Nos alamos tanto el pelo que de verdad lo afectamos. Dañamos al folículo, sí, lastimamos el folículo, y lo mismo pasa con las trenzas muy ajustadas, o también en condiciones de personas que tienen un problema psicológico que se llama tricotilomanía. Es el arrancarse el pelo continuamente, termina deteriorando a ese folículo y las personas también quedan con áreas alopécicas. Wow, qué interesante, ¿eh? De verdad, qué interesante. Por aquí nos dicen, gracias por tocar este tema. Sufro de alopecia areata y a veces me siento mal con mi imagen. Me gustaría saber si hay tratamientos naturales que me puedan ayudar. Bueno, como previamente mencionamos, los tratamientos naturales, los tratamientos caseros no son una solución para ningún tipo de alopecia, mucho menos en esta que es la alopecia areata, que es una condición autoinmune. Entonces, lo ideal, acudir a consulta para hacer un análisis del caso, ver el tiempo que tiene esta condición y poder recomendar un tratamiento. Ok, hablemos entonces de lo que por aquí me preguntan. Doctor, ¿qué tan bueno es el uso del minoxidil? Primero, ¿qué es el minoxidil? Y luego, ¿qué tan efectivo resulta? Claro, bueno, el minoxidil es una parte de los tratamientos que nosotros recomendamos a los pacientes. Pero siempre bajo prescripción médica. Sí, exactamente. Es un medicamento, entonces tiene que ser recomendado por un médico, porque incluso la forma de uso, nosotros somos los que le tenemos que indicar al paciente cuál es la forma adecuada. Por ejemplo, hay pacientes que se ponen el minoxidil y se acuestan a dormir. ¿Qué es lo que ocurre? Que el minoxidil no se absorbió a través del cuero cabelludo y no le está generando ningún efecto. Básicamente, para lo único que le está sirviendo es para que pierda dinero y para que siga perdiendo pelo. Entonces, el minoxidil es un buen medicamento, es parte de lo que nosotros empleamos, pero siempre tenemos que dar la recomendación adecuada al paciente. Tiene que ir en un contexto Sí. adecuado, un contexto médico. Y por acá nos preguntan, buenas tardes, doctor, ¿me puede indicar si la caída y la recuperación del cabello se puede hacer a través de corticoides? Bueno, va a depender del caso. Nosotros en alopecia androgenética no tratamos con corticoides. La alopecia areata sí, se usan corticoides para el tratamiento de la alopecia areata. ¿Por qué el cabello se cae en la etapa de la lactancia? Bueno, porque se incrementa una de las hormonas en el organismo que se llama la prolactina, y esta prolactina induce una caída de pelo. Ok, Sí. hemos hablado ya del problema. Ya todos, no sé si quedó todo claro, pero si no le quedó claro, repítalo en YouTube, ya saben, nos encuentra por allá todo el tiempo las noticias que usted desee. Pero ahora hablemos de las soluciones, Doc. Usted está acá porque de alguna manera hay tratamientos que pueden devolverle a las personas esa apariencia que quizás están extrañando. ¿Qué tan difícil resulta tener un tratamiento y acceder a él? No, en realidad no es nada difícil tener un tratamiento para una alopecia. Como yo les mencionaba hace un momento, cuanto más nosotros vamos tempranamente, nosotros establecemos un diagnóstico y empezamos el tratamiento. Dos cosas importantes a considerar en el caso de la alopecia androgenética. No todas las personas tienen que ir hacia un trasplante de pelo, y eso es algo que les asusta a los pacientes. Dicen, estoy perdiendo pelo, yo sé que tengo a mis familiares, ya me dijeron que tengo una alopecia androgenética, pero yo no quiero hacerme un trasplante. ¿Y qué es lo que hacemos justamente? Un tratamiento que se llama mesoterapia, un tratamiento clínico que me va a ayudar a engrosar mi pelo se hace fuerte, ya no se cae, y además va a seguir creciendo normalmente. Por lo tanto, yo no tengo que recurrir a un trasplante. ¿Cuándo tengo que recurrir a un trasplante? Cuando ya he perdido pelo y han quedado espacios en los cuales ese pelo no ha crecido, y es cuando yo tengo que recurrir. ¿Qué es un trasplante? Sacar pelo nuestro, porque en realidad solo nos sirve el pelo propio. Lo sacamos de zonas seguras, la parte posterior de la cabeza, las partes laterales, que son zonas que no se afectan por la alopecia androgenética, y de allí sacamos y hacemos una redistribución del pelo, y vamos a sacar ese pelito y colocarlo en las zonas donde necesitamos, en donde ya las perdimos, y después sí hacer un tratamiento complementario para no seguir perdiendo el resto del pelo que me queda en la cabeza. Entonces existen varios tratamientos, pero ya el tema del trasplante como tal es como decir ya la última etapa de todos los procesos anteriores. Sí, digamos lo que es la parte ideal cuando uno ya perdió pelo,
y en muchas ocasiones es la única alternativa que tiene un paciente, el ir a un trasplante, porque ya con un tratamiento médico, con medicamentos, nosotros no vamos a hacer que aparezca nuevo pelo. Antes de irnos a la LED, porque tenemos unos mitos y queremos saber si son mitos y verdades, pero sí quisiéramos saber, doctor, ¿qué tan costoso puede resultar un tratamiento para poder atacar la alopecia? Bueno, en realidad los tratamientos para mejorar la calidad del pelo y para volver a tener pelo como un trasplante capilar no son costosos. Pero sí, obviamente, si es que yo tengo una gran pérdida, el costo de un trasplante va a ser mayor que si mi pérdida es pequeña. Por eso vaya a la consulta a tiempo para que pueda trabajarlo de mejor manera. ¿Una persona con trasplante vuelve a perder el pelo? Una persona con trasplante no, el pelo trasplantado no se vuelve a caer. Buenas noticias entonces, Doc. Sí, por supuesto. Ok, vámonos entonces nuevamente Claro. a la LED, si le parece bien, Vamos, por favor, claro que acompáñeme y conversemos un poquito acerca de los mitos que a veces nacen de tal vez la falta de conocimiento, ¿le parece? Entonces, Doc, por Claro favor, que sí. póngase cómodo por aquí, yo le voy a acompañar desde el otro lado Bueno. y de esta manera a usted en casa le vamos a sacar de dudas. ¿Qué dice la primera pregunta o el primer mito que posiblemente por ahí esté sonando? ¿Es normal quedarse calvo? No tiene solución. Ya, a lo bueno, hecho pecho. Como ya lo habíamos dicho, no. En realidad tenemos soluciones para la pérdida de pelo. Así que actualmente ya, con todas las opciones que tenemos, el decir que es normal quedarse calvo es un mito. No, ya no es normal. Tenemos opciones. Ok, vamos a ver entonces. Segundo mito. Nos dicen, solo los hombres pierden cabello. A las mujeres de eso, ay, papacito, eso a mí no me pasa. No, tampoco. Ya, como habíamos mencionado hace un momento, en Ecuador la estadística dice que 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres, entonces está muy cercana a la pérdida de pelo entre el hombre y la mujer. Así que tanto hombres como mujeres tienen pérdida de pelo y sobre todo alopecia androgenética. Ok. Los tratamientos, Dios mío santo, billetitos, son súper caros. No, tampoco. Este es otro mito. Los tratamientos para recuperar el pelo y el trasplante capilar no son costosos, pero sí va a depender de la cantidad de pérdida de pelo que haya tenido la persona. Entonces, para nada. Hoy más bien son muy asequibles los tratamientos para Creo que en para esta me perder gustaría detenernos un momento. Aparte solamente de la superficie que tengamos que tal vez hacer el tratamiento, también creo que tiene mucho que ver con el médico tratante, con la experiencia del médico tratante y la profesionalidad del mismo. Bueno, sí, por supuesto, pero digamos que nosotros como médicos vamos incorporando esto dentro del costo para el paciente. O sea, nosotros entregamos nuestro conocimiento como parte del procedimiento y esto no eleva muchísimo en realidad el costo de un tratamiento capilar. Al contrario, nosotros buscamos que sea asequible a todos, porque yo como médico al menos lo que quiero es que todos los pacientes puedan tener una solución. Entonces no, para nada. ¿Los avances médicos han hecho también que podamos tener mejores costos? Sí, por supuesto, la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil incluso el poder tener y contar con el instrumental adecuado para los tratamientos de pérdida de pelo, para un trasplante capilar. Y como ahora podemos tener más fácilmente este instrumental, los costos han bajado mucho. Hay esperanza, hágame caso, hay esperanza. Por favor, vaya tempranamente para que no se vaya a arrepentir. La alimentación no influye en la caída del cabello. ¿Lo que como hace que se me caiga el pelo, Doc? No, en realidad no, ese es un mito. De hecho, yo siempre les digo a algunas personas, miren, yo he visto personas sin hogar que están en la calle y que tienen un pelo muy largo, a diferencia de otros que comen todo lo que quieren en su casa y van perdiendo pelo. No, la alimentación no tiene que ver. A ver, sí, una alimentación saludable nos va a ayudar muchísimo en general en nuestra salud y también en la salud capilar, pero no quiere decir que una persona que tiene una vida muy acelerada, que se dedica a comer comida rápida básicamente, va a perder pelo por una alopecia androgenética. No, para nada. Muy bien, vamos entonces con la siguiente duda que por ahí nace. Si no hay antecedentes familiares, ¿no voy a tener alopecia? No, en realidad ese también es un mito. No sabemos siempre la historia familiar nuestra, entonces podría ser que un tatarabuelo mío tuvo un problema o una tatarabuela y que yo sea la persona que empieza a presentar y en el resto de mi familia nadie tenía identificada a esta persona. Entonces, ese hecho de yo no conocer un antecedente familiar no quiere decir que yo no vaya a tener una alopecia.
O sea, por ahí todos tenemos un calvo en familia, dice usted. Y sí, básicamente sí, podemos tenerlo. Pero no lo conocimos posiblemente, Sí, así que sí, ya. esas son cosas muy importantes. Curioso, curioso. Por acá tenemos otro mito. Nos dice, cortarse el cabello con frecuencia lo fortalece y evita la caída. A mí me han dicho eso siempre. No, también es un mito. Y una de las cosas que también la gente suele decir en relación a esto es, si uno se rapa el pelo continuamente, el pelo va a ser más grueso. Yo les suelo decir, entonces, si yo empiezo a rapar a un niño desde que nace, cuando sea mayor de edad, va a tener en lugar de pelos cuernos por lo gruesos que se hicieron. No, es mentira. Esto no va a pasar. El pelo va a seguir con las condiciones genéticas con las que ya nació ese pelo, así que el pelo va a tener la característica física que va a tener siempre. No tiene nada que ver con el corte. Ok, ¿tenemos una más? Sí, esta es la última. Es curioso cómo a través de estas cosas culturales y estas creencias culturales a veces podemos caer en este tipo de cosas, Por supuesto, ¿no? que sí, sí, Okay. es muy común. Dice, lavarse el cabello todos los días hace que se caiga más. No hace que se caiga más. Al contrario, el pelo nuestro va a seguir cayendo si nosotros tenemos una condición normal, si no tenemos una alopecia. No va a pasar nada si yo me lavo todos los días. ¿Qué sí suele pasar? Que hay personas que no se lavan todos los días y cuando se lavan notan que hay más caída. Sí, porque la condición de caída normal que yo tengo en el día a día, que ya mismo terminamos respondiendo esa trivia, es que ese pelo que yo lo iba a perder en un día, como no me lo lavé, muchos de esos pelitos quedaron en mi cabeza y al día siguiente, cuando yo me lo lavo, noto que hay más caída y pienso que tengo un problema. No necesariamente pasa eso, pero tampoco tenemos una mayor pérdida si nos lavamos todos los días. Ok, entonces, a usted en casa, yo sé que este es un tema que le interesa mucho, así que yo le invito a que no se mueva porque nos vamos a un corte comercial y regresamos con algunas recomendaciones y respondiendo también algunas de sus preguntas en Doctor 7. Ya volvemos. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Doctor 7, Salud Familiar. El día de hoy hablando de la alopecia, habíamos hecho una pregunta en la Meditrivia y yo quería saber si es que usted le dio o no le dio a la respuesta correcta. ¿Qué le parece si nos vamos juntos a revisarla y le preguntamos al doctor Corky Espinosa cuál sería la respuesta correcta? ¿A partir de cuántos cabellos perdidos al día considera una caída normal? La respuesta A es más de 50 y la respuesta fue 50%. Más de 100, el 15% y más de 150, el 35%. Doctor, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, a mí me gustaría contar un poco también de esto. Yo veo dos respuestas correctas y les voy a contar por qué. Hace mucho tiempo lo que se pensaba es que lo normal era perder entre 70 a 100 pelos al día y más de 100 pelos al día se considera una condición anormal. Actualmente hay nuevas investigaciones que dicen que la pérdida normal de pelo diaria debe ser entre 35 a 50. Entonces sí, ahí están las dos respuestas. Si es que uno va todavía a los textos antiguos serían más de 100, pero a las investigaciones modernas más de 50. Así que allí hay dos respuestas correctas según donde quiera tener yo la fuente. Ok, perfecto, perfecto. Entonces sería desde los... De 50 hacia arriba actualmente sería ya una cuestión para preocuparse. Ya tenemos dos respuestas correctas. Sí. Teníamos dos respuestas correctas. Yo la verdad es que no sabía, no habría podido tener. Doctor, ¿nos puede ayudar entonces con recomendaciones que podamos tener desde ya para poder cuidar nuestro cuero cabelludo? Sí, a ver, si es que yo no tengo una alopecia, siempre tengo que procurar tener una buena salud capilar. Y mi salud capilar va a depender también de mi salud general. Entonces, cosas importantes. Uno, llevar una vida tranquila. Es muy difícil decir, pero como ya vimos, nosotros podemos perder pelo si tenemos mucho estrés. Entonces, tratar de llevar una vida en la cual yo pueda tener una distracción en el día a día y esto me va a ayudar a que yo no pierda pelo por un efluvio telógeno. Dos, incorporar sí ciertos alimentos en la nutrición. Los omegas son importantes, entonces el comer pescado es una cosa buena, sobre todo el omega 3, y también lo puedo yo buscar y consumir también de forma externa, no a través de la comida, sino ya los omegas que vienen en capsulitas que uno lo puede consumir. También el consumo de frutos secos es una de las cosas que puede contribuir muchísimo a la salud capilar nuestra. La vitamina D, entonces siempre les recomiendo yo, tomen al menos unos 10 minutos de sol en el día a día a través de una ventana, pero también el consumo de vitamina D cuando nosotros vamos teniendo una reducción de la vitamina D. Y bueno, la alimentación adecuada, el ejercicio
siempre van a contribuir a nuestra salud capilar. Rápidamente vamos a hacer un ping-pong de pregunta y respuesta, ¿le parece? Claro por acá que me sí. dicen, buenas tardes, por una tractectomía, una tractectomía de tiroides, ¿es normal perder el pelo? Sí, porque, ¿Qué es una tractectomía de tiroides? Debe haberse una tiroidectomía seguramente que lesionó, o sea, se extirpó la tiroides y esto va a hacer que las hormonas tiroideas estén en una menor cantidad. Y sí podemos tener una pérdida de pelo por un hipotiroidismo. Si paso la mayor parte con gorro, gorra y demás accesorio en mi pelo, ¿puedo perder más del cabello? No, ese es un mito. En realidad nosotros no vamos a perder más pelo por el uso de gorras, cascos, que también es una de las cosas que siempre me preguntan. Tómate vitamina D, toma biotina. Te va a ayudar para el cabello, ¿es verdad? Sí, van a ayudar. La biotina ayuda mucho a nuestra piel, a nuestro pelo y a nuestras uñas. Entonces va a ayudar sí a que nosotros tengamos una buena salud capilar, pero no va a evitar la pérdida de pelo. Entonces, si yo quiero un pelo saludable y consumo biotina, voy a tener un pelo saludable, pero cuando ya tengo una condición que me va a hacer perder el pelo, la biotina sí es parte del complemento que nosotros necesitamos dentro del tratamiento para alopecia. O sea, la biotina es para lo que yo tengo, no para lo que me hace falta. Exactamente, sí. Ok, nos queda Exacto. claro, chicas. Claro, porque es que uno escucha de todo. Claro que sí. Ahora, ponte este shampoo, utiliza este shampoo. Este es el shampoo que te va a ayudar a que no pierdas el pelo, ¿es verdad? No, falso. El shampoo no ayuda ni a detener la caída, ni a engrosarlo, y tampoco hay un shampoo que vaya a hacer que yo tenga caída. Porque a veces los pacientes me dicen, yo cambié de shampoo y empecé a perder el pelo. No, el shampoo ni hace que se me caiga y tampoco detiene la caída del pelo. No sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, Doc, pero me ha pasado una hora volando. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez un Gracias. mensaje final ya en los últimos segundos. Bueno, sí, considerar siempre que la salud capilar es importante. Ya hablamos de los efectos negativos que tiene en la autoestima de la persona la pérdida de pelo. Así que acudir siempre tempranamente a una consulta médica. Nosotros estamos para poderles brindar las mejores condiciones en cuanto a la pérdida de pelo. Muchísimas gracias al doctor Gorky Espinosa, pero también gracias a usted por permitirme llevarle toda la información. Muchísimas gracias. Besos, hasta el día lunes. Gracias.